Señal directa. Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, ya está en la misma Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días, adelante. Gracias, Sonia, buenos días, Belén, buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Solía decirse que los periodistas eran los ojos de la gente en el lugar de la noticia y también, en cierta medida, eran la voz. Hacían las preguntas a los políticos, a los deportistas, artistas, a cualquier famoso que los lectores, radioescuchas y televidentes querían hacer. Conviene una precisión. Por periodistas me refiero a las y a los reporteros con pluma o con cámara. Nadie se convierte en periodista por solo aparecer en un medio de comunicación. Era habitual asumir que su labor nos permitía acercarnos a los sucesos y que sus indagaciones sacaran a la luz lo que algunos preferían mantener en la sombra. Pero, como dicen los clásicos, la vida da tantas vueltas que la que García Márquez llamó la profesión más hermosa del mundo quedó subsumida en un mar de intereses, pero también de gustos. A la mayoría de quienes hoy conocemos como consumidores de información, le interesa aquello que coincide con la idea que de antemano tiene sobre algo, por lo que no importa quién dice lo que sea, sino que lo dicho se acople a sus prejuicios. Así, un oficio fundamental en una república de libres pierde valor en el mercado, porque la verdad y la veracidad ya no venden. Remarco, es una generalización. Afortunadamente todavía hay quienes sostienen que la justicia es hermana siamesa de la verdad. Aspirar a la primera pasa inevitablemente por la segunda. No pocos medios de comunicación han entrado en una fase de recomposición ante la muda que el panorama político experimentó luego de las elecciones del 1 de julio. Y tal parece que lo correcto, mejor dicho, lo políticamente correcto, es no preguntar qué pasó con algunos periodistas, aunque el hecho de que ni Dios digan al salir del medio es elocuente. Pero igual es muy correcto que aceptemos que todo trabajo, tarde o temprano, termina y que todos estamos en riesgo de perderlo o de que nos insinúen que ya no es necesario lo que hacemos o de que lo vayan arrimando a uno a la puerta porque la loción que usamos hartó al dueño o a alguno de sus allegados. Y entonces, con mansedumbre, asentimos. Así es la vida. Y nos tragamos hasta con cierta elegancia la fatalidad. El espectáculo debe continuar, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Frase terrible que con emoción pusieron al pie del monumento a Manuel Cloutier y que hoy podemos tomar como lema de la más acabada ética neoliberal. Somos prescindibles de cualquier proyecto político, de negocios o social. Los relevantes son el proyecto mismo, etéreo, y quien lo financia. Lo que preferimos ignorar es que cuando excluimos a alguien cuya obra es relevante para el devenir de la sociedad, ésta sufre una merma perniciosa. Es el caso con los periodistas. Pero con el fin de que nuestra conciencia no reciba el golpe completo, recurrimos a consuelos simples. Lo bueno es que ese que ya no vemos, leemos, oímos, siempre estará en nuestra memoria. Lo bueno es que seguramente seguirá siendo lo suyo. Lo bueno, en suma, no finjamos, es que no fuimos nosotros los prescindibilizados, con perdón del neologismo. Y esto vale para la legión de periodistas que pasaron por el trance o están en él, abismados y abismadas en un vacío paradójico. La crisis de los medios de comunicación los lleva a deshacerse de quienes manufacturan el producto que dicen vender. Los opinadores son un relleno. En el corazón de un medio están, reafirmo, las y los periodistas. A menos que añadamos al respiro financiero que implica cancelar una relación laboral de muchos años, algún factor ajeno para el que el oficio de reportear y comunicar resulta una amenaza y cuyo enojo acabará por tener repercusiones financieras. Aunque no digo que esto quepa en el paisaje que delineo. Sería raro que a estas alturas del nuevo milenio tuviéramos que revisar categorías añejas como censura, abuso de poder o rememorar aquel anhelo que rebosaba en algunos ámbitos periodísticos, no importunar a los poderosos. Repito, no creo que esté en el menú. Lo menciono para que el argumento no acuse cojera o se me tache de inocente. Luego debemos mirar
fuera de los medios, y preguntar sobre ese ente amorfo, casi indefinible, conocido como el público. No cuestiona qué pasa con los buenos periodistas que de buenas a primeras dejan de hacer lo suyo. La gente echa de menos su manera de contar los acontecimientos. Y la pregunta que hace tragar saliva, ¿ese público dejará de leer o de visitar el medio de comunicación porque echa en falta a uno de sus periodistas? El asunto es que unos y otras dejamos pasar y naturalizamos estas transformaciones que nadie explica, que nadie racionaliza, que nadie transparenta desde los medios. Quizás es así porque si nos detenemos a reflexionar, por importante que sea el trabajo de los periodistas, el tren de la vida podría dejarnos varados y ni siquiera preguntamos, por ejemplo, por qué un fenómeno como fake news, noticias falsas, ha cundido. Una respuesta podría ser porque hay clientela que con fruición las compra y se las lleva puestas. Y se une a otro fenómeno, las redes sociales que traen bajo el brazo el certificado de periodista para cualquiera. Y como por encima de la verdad y del sentido común está la inmediatez, ¿qué importa si lo que recibimos en el celular es real o no? Lo central es enviarlo rápidamente a nuestros contactos para que estos vean que reposamos en el centro de la acción, lo que nos lleva a lo efímero de lo que ahora llamamos el centro. En un momento, literalmente, en un momento, un asunto político acapara la atención de las redes, y al siguiente lo neurálgico es la chambonada de algún famoso que se pone a la cabeza de todo lo demás. Y lo peor, como quienes están atentos solo a las redes tienen nublado su ser crítico, y lo que cuenta es la cantidad, no notan cuando un tema gana preeminencia solo porque alguien pagó. Cosa que por lo demás también sucede en el periodismo común y corriente, solo que en este es más sencillo de identificar. Sus usuarios, así parece, son más quisquillosos. La sociedad es una construcción sólida, pero también delicada. Al soplo de un perverso bien comunicado y ante la ausencia de crítica puede derrumbar. Los mexicanos hemos resistido gobiernos pésimos, autoritarismos criminales, corrupción incesante y lo hemos hecho a dieta de no perder de vista principios que han atravesado la narración cotidiana de nuestra historia, con lo que nos identificábamos y desde ellos, contra viento y marea, jugándosela, no nos han fallado los periodistas, a veces pocos, a veces más. Pero hoy, cuando el poder de cualquier índole puede anularlos, ¿a quién le importan? ¿Quién reconoce cuánto los necesitamos? Una cita que cita a uno, que por su lado cita a otro y que asimismo otra refiere, sin que los tres digan el nombre del original. Alan Finkielkraut, en La ingratitud, narra que Manuel Levinas y Hannah Arendt remiten a un apólogo del Talmud, que escribió: si yo no me preocupo por mí, ¿quién se preocupará? Y si no es ahora, ¿cuándo? Pero si solo me preocupo por mí, ¿quién soy? Muchas gracias. Bueno, pues un tema pues complejo de abordar, Augusto, sobre todo por un fenómeno muy reciente que se dio en muchos medios de comunicación, atribuible por algunos a este anuncio que hacía el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de reducir la inversión en medios de comunicación, pero también por quienes están dentro de los medios de comunicación, más bien como una especie de tendida de cama para pues tener relaciones más tersas y eliminar a quienes han sido incómodos al poder. Y por otra parte, bueno, pues también esta idea de los dueños de medios de comunicación, pues de no ver mermadas sus ganancias y antes que cualquier cosa, pues preferir sacrificar a pues quienes tienen más experiencia, a quienes hacen periodismo de fondo, que normalmente pudieran ser quienes tuvieran ingresos más altos, ¿no? Pues sí, Sonia, es un tema complejo. Muchas cosas justas quizás estén detrás de este cambio que estamos experimentando, pero quizá y seguramente muchísimas otras injustas y con perversas intenciones también están ahí en el fondo, animando que nos convirtamos en una sociedad que no critica, que sin preguntarse nada consume lo que le avientan o lo que nos avientan, y esto me parece que a la larga nos va a cobrar una factura como la que ya estamos comenzando a pagar, por ejemplo,
a través de la violencia que nos rodea, por ejemplo, a través de la corrupción que no cesa, por ejemplo, a través de la desigualdad, que ya es una norma y que nadie señala o muy pocos señalan contundentemente. Rescatar la idea de periodismo, rescatar la función de los periodistas, de los y las buenas periodistas, me parece fundamental. Sí, lo que buscamos es una sociedad justa, una sociedad en la que todos participemos, una sociedad que mire en primera instancia por los más y las más desvalidas. Claro, y Augusto, tocas también un punto importante sobre qué pasa con esto esta masa que llamamos público, que son pues nuestros lectores, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, con respecto a si les interesa o a si extrañarían a un periodismo. A un periodista me recuerda un poco la frase pues que se ha reproducido bastante de Javier Valdés, quien por cierto ayer cumplió 17 meses de haber sido asesinado sin que todavía se aclare exactamente ni los responsables hayan pagado por esto, acerca de si el periodista está solo. Pues hasta donde parece sí, porque desaparece de las páginas o de las ondas hertzianas o de las pantallas de televisión, y quienes somos ese público, quienes conformamos esa masa, rápido nos habituamos y no nos preguntamos por qué, pero ni siquiera nos preguntamos qué de eso que hacía nos va a hacer falta, o por qué, que sería la pregunta fundamental, por qué ya no está, qué intereses movió, qué intereses acudió que le propiciaron perder el trabajo y a nosotros perder un espacio de libertad y un espacio de crítica que, insisto, vamos a ir extrañando. ¿Sí? Nos toca ser críticos, nos toca reconocer que si queremos bien las cosas, también hay que pagar. No podemos al empuje de la gratuidad claudicar la libertad o claudicar la posibilidad de enterarnos de las cosas, y eso está sucediendo. Si no hacemos el ínfimo gasto que implica el consumir medios de buena calidad, en algunos el pago es directo, cuando tienes que comprar un periódico, cuando tienes que pagar una suscripción, cuando tienes que pagar internet, en otros es indirecto cuando tienes que consumir los comerciales que te dan, pero la pregunta no es esa, no, eso no es lo central es qué estamos buscando para enterarnos en una sociedad tan compleja, tan plural, que ya no nos están dando, que se está cancelando. Y si no lo hacemos así, si no es por vía de quienes pagamos, al final de cuentas, me parece que el poder va a estar muy cómodo haciendo lo que le viene en gana y sobre todo conculcando vidas de personas concretas que hacen un trabajo fundamental. Claro, aunque afortunadamente hay pequeños prietitos en el arroz que podríamos considerar como excepciones, estas alianzas de algunos medios de comunicación o algunos trabajadores de los medios de comunicación con la sociedad civil para temas específicos que han logrado frenar grandes abusos del poder. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de la presa El Zapotillo y su acueducto u otros más que pudieron frenarse pues justamente gracias a esta alianza, ¿no? De acuerdo, sí, no todo está perdido, pero claro, si nos descuidamos, hasta eso vamos por supuesto. a perder. Y por supuesto ahí estoy en diálogo ahorita mismo con dos estupendas periodistas que son un faro, que nos permiten ver un poco más allá, pero que sobre todo abonan a la confianza esa que estamos perdiendo a pasos agigantados. Tú, Sonia, sin duda, y Belén, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por la flor. Augusto, pues muy buen día. Muchísimas gracias. Un tema sin duda importante para reflexionar.